Pues así andan las cosas, vienen días, quizá vienen horas definitorias, horas clave. Sergio Sarmiento, Sergio, qué gusto. Manuel, ¿cómo siempre estás? es un gusto. Muy buenas noches, Adolfo Arrioja. Adolfo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Manuel? Muchas gracias. Muy buenas noches, gracias por estar acá. Jorge Fernández Menéndez. Manuel, Jorge, ¿cómo Sergio, estás? Adolfo, un placer como siempre. Muy buenas noches. ¿Qué viene? ¿Qué viene, Sergio? Porque se ha dicho mucho y parece que las próximas horas van a ser definitivas, definitorias. Bueno, vamos a ver, por supuesto, los argumentos de los ministros. Dice la presidenta de la República que la Suprema Corte no tiene las facultades para cambiar la Constitución, y tiene razón, pero sí tiene las facultades para interpretar la Constitución y para determinar si un determinado artículo de la Constitución, para empezar, violó el procedimiento de su aceptación, de su aprobación en el Congreso, y segundo, si viola o no los derechos humanos y los tratados internacionales de los que formamos parte. Incluso aún con la iniciativa de supremacía constitucional que se aplicó de forma retroactiva a una legislación que ya había sido cuestionada, pues también tendría que determinar si se puede aplicar una legislación de forma retroactiva. Pero aquí el punto es que el propio gobierno ya ha dicho que no va a acatar cualquier decisión que no sea la que ellos dicen, y lo que está ocurriendo es que el Ejecutivo se está convirtiendo, en este caso, en el interpretador, en el Tribunal Constitucional que interpreta la Constitución, y toda Constitución en el mundo requiere de una interpretación. Por ejemplo, tenemos un artículo, el 49, que dice que tenemos una división de poderes, y por otra parte tenemos una reforma judicial que borra esta división de poderes. Entonces la Suprema Corte tiene una obligación para determinar qué pasa, cuál es la interpretación que se le da a esa contradicción interna dentro de la Constitución. Pero el punto aquí es que ya tanto el Ejecutivo como el Legislativo mandaron el mensaje que cualquiera que sea la decisión de la Suprema Corte, si logra o no la mayoría de 8 ministros en todos sus puntos, porque esa es la otra, la verdad es que ya el mensaje está muy claro. Con la Corte o sin la Corte, nosotros vamos a proceder con lo que yo considero es un golpe de Estado constitucional. Porque dirían es la voluntad del pueblo expresada en las urnas, y en eso hemos estado, Jorge, del inicio de esta legislatura para acá. ¿Qué ves que pueda venir en las próximas horas, cuando en efecto parece que estamos en una especie de pantano jurídico, político? Mira, la voluntad del pueblo, sí hay una mayoría calificada en la Cámara de Diputados, y hay una mayoría calificada ficticia, en realidad, en senadores, porque hubo senadores que fueron elegidos para otra voluntad popular que terminaron pasándose a Morena. Pero bueno, ese es otro debate. Yo creo que lo que tienen los ministros sobre la mesa para el día de mañana es si van a avanzar a realmente una crisis constitucional o no. Tengo entendido que hay 5 o 6 ministros que están decididos a avanzar en ese camino, y que hay, además de las 3 ministras que son cercanas a la 4T, por lo menos 2 ministros que tienen sus reservas sobre si van a votar o no, si es conveniente o no avanzar en este camino. Los temas jurídicos y legales que hay detrás de todo esto me parece que son muy importantes, muy abundantes, pero al final, al igual que el proyecto de resolución de Juan Luis González Alcántara, la decisión que tendrán que tomar o que tomarán mañana va a ser eminentemente política. Va a ser una decisión política, que van a trabajar en términos políticos para tratar de encontrar o no una salida política. Y está bien, porque hay quienes se han rasgado las vestiduras, que se tome un asunto jurídico, legal, como un tema político. ¿Es válido que haya una interpretación en ese sentido? Yo creo que lo de... es la constitución política, al final de cuentas. A mí me gustaría que se aprobara, y que incluso la presidenta hubiera tomado lo de González Alcántara como una salida a una crisis inminente. Pero yo creo que no va a ser así, pero el tema es ya político, no se va a definir en términos jurídicos, en términos constitucionales. Es un debate, como decía Sergio, ya el Ejecutivo ha dicho
nosotros vamos a seguir adelante. Es una decisión política que nos va a poner en una situación muy difícil a todos, que no le conviene al país, pero es una decisión política. Los ministros también tendrán que actuar en ese sentido. Hay una enorme cantidad de temas. A ver, el presupuesto que aprobó hoy el INE, estamos hablando de 13.500 millones de pesos, que es prácticamente el doble de lo que se había hablado. Los cargos, vas a tener que elegir en cada boleta, varias boletas, 46 cargos diferentes. Si se hace como está planteada la elección. Inviable. Es inviable, pero, la implementación pero hay una decisión política de sacarla. Eso es quizás lo más preocupante. Después podemos discutir todos los otros implicaciones que van en torno a ello. Pero hay una decisión política de sacarla que yo creo que nos va a llevar a una crisis constitucional, legal, de legitimidad del propio gobierno. Adolfo, ¿cómo lo ves? ¿Qué puede pasar? Yo trataré de dar la opinión desde el punto de vista del derecho constitucional. Evidentemente, esta decisión política que está mencionando Jorge nos lleva a una crisis constitucional. Cuando un poder, en la teoría básica de la división de poderes, que además dentro del derecho constitucional los grandes tratadistas siempre han hecho una distinción entre lo que se puede reformar y no se puede reformar de una constitución. Hay decisiones políticas fundamentales como la división de poderes que no están en el ámbito, según distinguidos tratadistas, que no están en el ámbito del legislador ordinario, aunque digan que son el constituyente permanente, no son el constituyente originario. Y hay ciertos aspectos esenciales de una constitución que no se pueden modificar. Ahora, ¿Cuál sería un aspecto? La división de poderes. ¿Va? Eso no Los lo puede derechos hacer humanos. una mayoría calificada en No lo el puede hacer una Congreso. mayoría calificada. Habría que convocar a un Congreso Constituyente. Y aquí están arrasando con la división de poderes fundamentalmente y obviamente al acabar la división de poderes se acaba la democracia representativa y se ponen en riesgo los derechos humanos. Ya hablaron de eliminar del artículo 1 de la Constitución la obligación de respetar las normas que hay en los tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano en materia de derechos humanos. Entonces, yo lo resumiría en un concepto básico de la teoría constitucional, que viene desde aquella obra famosa de Montesquieu, que creó el concepto de división de poderes. Montesquieu dice, todo está perdido para la democracia cuando uno o dos poderes se sobreponen al otro. Y cuando se sobreponen al otro, desaparece la democracia y se da paso a un Estado despótico. Son las palabras de Montesquieu. Cuando sale el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo y dice, resuelva lo que resuelva la Suprema Corte, no lo vamos a acatar, resuelva lo que resuelvan los jueces de distrito en materia de suspensiones, no lo vamos a acatar, pues en ese momento dos poderes están nulificando al tercer poder, que en este caso es el Poder Judicial, que se supone es un poder de equilibrio entre los otros dos, lo borran, lo suprimen, lo avasallan, desaparece la división democrática de poderes y al desaparecer la división democrática de poderes, como lo dijo Montesquieu desde hace muchos años, se da paso a un Estado despótico. ¿Es a lo que vamos? Obviamente, ya lo apuntó Jorge, es una decisión política, pero una decisión política que crea una crisis constitucional y eventualmente puede crear hasta una crisis de legitimidad constitucional, política y social al gobierno que no acata esos lineamientos fundamentales de un Estado de Derecho. Ahora, parece que hay dos escenarios probables, ¿no? Uno es que se discuta, se vote y no se alcancen esos 8 votos de los ministros y entonces el asunto quede ahí y sigan adelante como van a toda prisa en el legislativo, esa aduana ya se cruzó, y en el ejecutivo para implementar la reforma al Poder Judicial. La otra es que se alcancen esos 8 votos, 8 ministros, ministras de la Suprema Corte, y se le ponga una suspensión que no van a acatar, por lo que entendemos, en el ejecutivo. En ese escenario, que creo que es el que más puede inquietar, el que más preocupa,
¿qué vendrá? ¿Qué vendrá para las instituciones, para el Estado de Derecho, para la certeza jurídica? ¿Qué puede venir? Uno de los grandes problemas de cualquier tribunal constitucional, de cualquier Estado de Derecho, es que los tribunales no tienen policías, no tienen fuerzas armadas, no tienen ejércitos. Los tribunales solamente pueden persuadir a través de una posición ética. Si la Suprema Corte de Justicia mañana determina que por lo menos una parte de esta reforma es inconstitucional y el Ejecutivo decide no acatar, realmente no hay nada que pueda hacer el tribunal. Sería un golpe de Estado, pero sería un golpe de Estado constitucional, porque en todo caso lo que puede hacer la Suprema Corte de Justicia es recurrir a la Fiscalía para que la Fiscalía se encargue de emitir sanciones o de actuar en contra de aquellos integrantes del Ejecutivo, del Legislativo que se niegan a aceptar una orden judicial. Pero los jueces no tienen policías, los jueces no tienen soldados, su única arma de persuasión es ética, y cuando un gobierno decide hacer la ética a un lado, simple y sencillamente no hay nada que puedas hacer. No hay nada. No, y hay otro escenario. Hoy decía la presidenta Sheinbaum, decía que tiene un plan B, un plan A, un plan B de acuerdo a lo que se vote. Y me comentaban hoy como posibilidad, gente no lejana a la presidenta, que dentro de ese plan B de la presidenta puede estar la destitución de los ministros, porque desde su punto de vista están tomando atribuciones que no tienen. Sería otra violación, claro, a la división de poderes, sí, claro, pero, que establece el artículo 49. Aunque ella lo dijo la semana pasada, sí. ¿Se acuerdan que dijo? Se están tratando de victimizar y quieren que nosotros vayamos en contra de ellos. Pero tú puedes hacerlo, puedes argumentar que los que están violando las normas son los ministros. Yo creo que el plan B va a girar en torno a eso. No hay, puedes destituirlos o no, o les puedes iniciar. Pero sería un golpe de Estado. Sería un golpe de Estado, pero si como decía Adolfo, una crisis constitucional que yo creo que ya está en ciernes, ya la tenemos en las puertas. Entonces es muy delicado porque el gobierno va a tener que contestar algo. Hay ministros que no son partidarios de la 4T, que lo que están comentando, lo que están diciendo es, bueno, quizás no apoyamos la resolución de González Alcántara por distintos argumentos, porque no queremos irnos precisamente a esa crisis, no queremos provocar esa crisis. Bueno, ya en alguna ocasión el ministro Alberto Pérez Dayán, en el tema, cuando se discutió el tema de la prisión preventiva oficiosa, que a propósito Arturo Saldívar estaba a favor de la solución garantista, pero ya entonces Pérez Dayán dijo que no, él no era quien para arrancar hojas a la Constitución, y dijo, aunque se violen tratados internacionales, en el caso de la prisión preventiva oficiosa, si está en la Constitución es constitucional, que sería una posición pues congruente con la que ha mantenido en el pasado. ¿Sería jurídicamente viable? Y Pardo Rebolledo está pensando algo similar. También, y hablan de Alfredo Gutiérrez Ortiz en el mismo sentido. Ahora, ¿sería jurídicamente viable el que se diera esta salida, la que plantea en su proyecto el ministro González Alcántara Carranca? ¿Es jurídicamente viable? Es una salida política, pero ¿es jurídicamente viable? ¿Tiene soporte? Sí, definitivamente. Vuelvo a repetir, la Suprema Corte es un órgano de equilibrio entre los dos poderes. Así está concebido en la Constitución. Su misión es, al analizar o al juzgar los actos de los otros dos poderes, lo que se llama el control de la constitucionalidad, interpreta la Constitución. Entonces, una interpretación de una ley, sobre todo de una Constitución, es fundamentalmente un ejercicio subjetivo de quien está llevando a cabo la interpretación. Entonces, la interpretación del ministro González Alcántara es válida. También, no está legislando, porque eso es lo que le ha criticado, no está legislando, no está diciendo, elijamos a los ministros, pero no a los magistrados y a los jueces. Yo me leí con mucho cuidado el proyecto de sentencia del ministro González Alcántara. En ningún momento dado está legislando. Esa es demagogia
De hecho, lo política. curioso es que dice, a ver, es inconstitucional la elección de jueces y magistrados y me reservo el caso de los ministros, esa es una decisión política, me reservo el caso de los ministros, aunque el argumento que usa para jueces y magistrados debería ser igual para Es el ministros. mismo. En teoría sí, nada más que él sí hace una distinción, que es buscando una salida práctica, pero la distinción que hace González Alcántara es esta. En la designación de los ministros siempre ha habido un contenido político. En cambio, magistrados y jueces son de carrera judicial y exámenes de oposición. Para llegar a magistrado o a juez de distrito hay que cursar la carrera judicial y aprobar un examen de oposición. En cambio, para ser ministro de la Corte, no. Generalmente es una designación que toman entre el presidente y el Senado. Entonces, hace esa distinción y por eso le da la salida, vamos a llamarla práctica o racional, de decir, bueno, es constitucional la elección de ministros, pero no así de magistrados. Por eso dice que es jurídicamente viable. Sí, incluso le pone otro tema también que es una salida, o sea, podría haber sido una salida para el gobierno. Dice que no se violó el procedimiento. Así es. ¿No? Entonces, porque hay quienes dicen, no, bueno, no O varios han acusado y podemos varios- atacar diciendo que se violó el procedimiento, pero González Alcántara dice que el procedimiento no se violó. Bueno, ¿no? veremos, vienen horas claves. Gracias, Sergio. Gracias a ti, Muchas gracias, Manuel. Adolfo. Gracias, Jorge. Gracias. Hasta mañana. Gracias. Pásala muy bien.